Nunca olvidaré el sonido de la puerta de esa habitación cerrándose detrás de mí. Fue como si el mundo entero se apagara de golpe, dejándome sola con un cuerpo inmóvil, conectado a máquinas que apenas dejaban espacio para respirar. No imaginaba que esa primera noche cambiaría el rumbo de mi vida. Tampoco imaginaba que lloraría con él, o que sus lágrimas serían el único puente entre la verdad y la locura. Me llamo Lucía Serrano, tengo 26 años y crecí en un barrio humilde de Sevilla. Desde pequeña supe que quería cuidar de los demás, aunque nadie jamás me cuidara a mí. Estudié enfermería con becas, trabajando noches como camarera y limpiando casas por la mañana. Pero cuando a mi madre le diagnosticaron un cáncer agresivo, todo lo que había construido comenzó a tambalearse. El tratamiento era costoso, los seguros no cubrían lo suficiente y yo me estaba quedando sin opciones. Así fue como, a través de una conocida de la universidad, conseguí una entrevista para un puesto inusual. Cuidar a un empresario en coma, uno de los hombres más ricos de Valencia, postrado en su ático, como si el lujo pudiera maquillar el hecho de que estaba a un paso de la muerte. Acepté sin pensarlo 2 veces, no por ambición, por desesperación. El día que comencé el trabajo, sentí que mi corazón iba a salirse del pecho. Vestida con un uniforme prestado, demasiado holgado, me miré en el espejo del ascensor intentando parecer profesional. La imagen que me devolvía el reflejo me parecía ajena. Ojos cansados, manos temblorosas, labios mordidos por los nervios, pero debía mantener la calma. Lo hacía por mamá. El ático estaba en lo alto de un rascacielos frente al mar. Cuando se abrieron las puertas del ascensor, me recibió un silencio tan abrumador que me costaba dar un solo paso. Mármol blanco, alfombras persas, esculturas minimalistas. Todo olía a dinero viejo, a control. Una mujer alta, impecablemente vestida, me esperaba al otro lado del salón. Su nombre era Claudia Beltrán, la hija del paciente, y desde el primer segundo entendí que no era bienvenida. Sus ojos, fríos como el cristal, me analizaron con desprecio apenas disimulado. No necesitaba palabras para saber que me consideraba poco más que una intrusa. Me hizo un gesto con la cabeza y la seguí en silencio por un pasillo interminable. Al fondo, una puerta doble, cerrada herméticamente, custodiaba al hombre al que debía cuidar. Claudia se detuvo frente a ella y sin siquiera mirarme me advirtió: dentro de esa habitación, lo que viera o escuchara debía morir conmigo. No habría segundas oportunidades si cometía errores. Asentí, tragando saliva. Mi madre necesitaba ese trabajo, no iba a fallar. Cuando entramos, el olor a desinfectante se mezclaba con la brisa marina que se colaba por una rendija de la ventana. Allí, rodeado de monitores, sondas y ventiladores, yacía Eduardo Beltrán, otrora magnate inmobiliario, ahora reducido a un cuerpo frágil, conectado a la vida artificial. Su piel tenía el tono de las sábanas blancas que lo cubrían, y su pecho subía y bajaba con una lentitud casi irreal. Sentí algo removerse en mi interior. Aquello no era solo un paciente, era un padre, y estaba atrapado en un cuerpo que ya no respondía. Me acerqué despacio, sin hacer ruido, como si pudiera despertarlo con un solo paso en falso. Mi jornada comenzó revisando los signos vitales, anotando cifras que apenas comprendía del todo por el nerviosismo. Claudia no se movía. Me observaba como un halcón, esperando que fallara. Pero mis manos, acostumbradas al temblor, encontraron la calma entre cables y jeringas. Me aferré al protocolo como si fuera un salvavidas.
Cuando por fin me quedé sola con Eduardo, me permití respirar. Cerré los ojos unos segundos, intenté relajar los hombros y le hablé. En voz baja, casi un susurro. No sé por qué lo hice. Tal vez porque necesitaba escucharlo yo misma. Estamos solos, señor Beltrán, y aunque no pueda responderme, yo estoy aquí. Él no reaccionó, por supuesto. Solo el zumbido constante de las máquinas llenaba la habitación. Aún así, seguía hablándole mientras le acomodaba una almohada o le limpiaba el rostro con una gasa tibia. Le conté que mi madre estaba enferma, que necesitaba ese empleo para salvarla, que no sabía si estaba preparada para ese mundo de mármol y silencio, pero que iba a intentarlo con todo lo que tenía. Las horas pasaron lentamente. A ratos me sentaba a leerle en voz alta fragmentos de los libros que había en una estantería cercana, algunos aún sin abrir. Al cabo de un rato, me pareció notar un leve cambio en su respiración. Me acerqué, nada. Quizá era mi imaginación, traicionada por el cansancio. Pero entonces sucedió. Estaba revisando la perfusión cuando lo vi. Fue apenas un temblor, un leve estremecimiento en los dedos de la mano derecha, tan sutil que me congelé en el acto, dudando de mi propio juicio. Parpadeé. Me incliné más cerca. Nada. Todo parecía exactamente igual. Volví a revisar los monitores. Ritmo cardíaco estable, presión sin cambios, saturación normal. Nada indicaba movimiento. Me obligué a respirar con calma. Quizás había sido un reflejo muscular, algo aleatorio, un error en mi percepción, pero algo en mi pecho no me dejaba soltarlo. Esperé unos minutos más fingiendo normalidad, aunque mis manos comenzaban a sudar. Fue entonces cuando volvió a suceder. Esta vez no era un temblor, era un movimiento. Los dedos se cerraron muy despacio, como si intentaran sujetar algo invisible. El corazón me dio un vuelco, un nudo me apretó la garganta. Me acerqué, conteniendo el aliento. Quise hablar, pero la voz no me salió. No había duda. Eduardo Beltrán se estaba moviendo, después de 3 meses en coma. Me quedé paralizada. Parte de mí quería salir corriendo a buscar a alguien, a Claudia, a los médicos, a gritar que algo había cambiado, pero la otra parte, la que conocía la frialdad en los ojos de su hija, la que sabía lo que estaba en juego, me obligó a quedarme callada. ¿Qué pasaría si no me creían? Si decían que lo imaginé, o peor, que lo inventé para llamar la atención. Y si me echaban, ¿cómo pagaría el tratamiento de mamá? Volví a mirar su rostro, seguía sereno, casi inhumano, pero sus dedos estaban tensos. Su mano trataba de alcanzar la mía. Tomé su mano despacio, como si tocara algo sagrado. Al instante, los dedos se cerraron en torno a los míos con una fuerza que no esperaba. No era reflejo, no era imaginación, era contacto humano, vivo, real. Mis ojos se llenaron de lágrimas, pero no permití que rodaran. El miedo era más fuerte, miedo a lo que significaba, a lo que debía hacer. Eduardo Beltrán estaba allí, dentro de su cuerpo roto. Estaba intentando decirme algo. Lo supe sin palabras, sin gestos. Lo sentí en su agarre. Había urgencia en su piel, pero en cuestión de segundos, todo terminó. Su mano se aflojó. Su expresión volvió a la de siempre. Los monitores no registraron nada. Era como si el momento nunca hubiera existido. Me quedé sentada a su lado, respirando con dificultad. El silencio volvió a llenarlo todo. La oscuridad de la habitación era apenas rota por la luz de la pantalla de un monitor parpadeando. Me levanté con las piernas temblorosas.
Caminé hasta la puerta y me detuve, con la mano en el pomo. Si contaba lo que vi, podrían no creerme, podrían pensar que estaba sugestionada. Pero si no lo contaba, y si él necesitaba ayuda urgente, y si aquello era su forma de pedir socorro, el dilema me oprimía el pecho. Finalmente decidí hablar. Necesitaba hacerlo. Por él, por mí, por mamá. Fui a buscar a Claudia. Caminé por el largo pasillo como quien se dirige a un juicio. Cuando toqué su puerta y la vi levantar la mirada del escritorio, supe que no me lo pondría fácil. Le conté lo que había pasado. Cada palabra me costaba como si confesara un crimen. Su expresión no cambió. Me miraba como se mira a alguien que ha perdido el juicio. Me preguntó si estaba segura, me pidió pruebas. Y cuando dije que no había ninguna, que los monitores no mostraron cambios, sus labios se curvaron en una línea helada. Me advirtió que no toleraría fantasías, que si volvía a insinuar que su padre podía despertar sin pruebas, estaría fuera, despedida, con una mancha en mi nombre, irrecuperable. Asentí en silencio, aunque por dentro gritaba. Volvimos juntas a la habitación. Ella examinó a Eduardo, cada tubo, cada cifra en los monitores. Todo estaba normal, demasiado normal. Me preguntó si acaso me lo había imaginado. No supe qué responder. No tenía cómo demostrarlo. Ni siquiera yo entendía cómo algo tan real había dejado tan poco rastro. Esa noche no dormí. Me quedé en la habitación, sentada junto a su cama, observándolo. Cada respiración, cada mínimo cambio en la postura, cada línea en su rostro. En algún momento de la madrugada, el mundo se detuvo otra vez. Una sola lágrima descendió lentamente por su mejilla izquierda. Contuve la respiración. Me acerqué, temblando. Era real. Salía de su ojo tan claramente como si hubiera llorado por dentro durante años y al fin encontrara una grieta por donde salir. Lloraba. Eduardo Beltrán lloraba. Y en ese instante supe que ya no estaba sola en mi fe. Lo que sentí al ver esa lágrima resbalar por el rostro inmóvil de Eduardo no tiene nombre. Fue una mezcla de miedo, ternura y una certeza que me perforó hasta lo más hondo. Él estaba allí, no en coma, no en el olvido, allí, presente, gritando en silencio, preso en su propio cuerpo. Me acerqué, saqué un pañuelo de mi bolsillo y sequé la lágrima con una delicadeza casi religiosa. Intenté encender mi móvil para grabar algo, cualquier cosa, pero la pantalla estaba negra, la batería muerta. Me maldije a mí misma por no haberlo cargado, por no estar preparada. Pero en el fondo sabía que ni 1000 videos servirían si nadie quería ver. Amanecía cuando la puerta se abrió. La silueta rígida de Claudia apareció entre la penumbra. Me encontró sentada junto a la cama, con los ojos enrojecidos y el alma fuera del cuerpo. Me preguntó qué hacía allí. Le conté lo que había visto. Se lo dije con el corazón en la mano. No me creyó. Dijo que estaba delirando, que el estrés me había afectado, que no podía permitirse tener personal emocionalmente inestable cerca de su padre. Me prohibió volver a entrar en la habitación sin supervisión. Cada palabra fue una sentencia, cada mirada una losa, pero entonces sucedió algo inesperado. Al fondo del pasillo una voz masculina se alzó con fuerza. Era Iván Beltrán, el hijo menor de Eduardo. Había llegado sin avisar, con los ojos enrojecidos de rabia y miedo. Discutía con Claudia, le exigía más tiempo, le decía que no era justo rendirse,
Me quedé paralizada, escuchando desde la distancia. Oía su desesperación y en ella reconocía la mía. Ese temblor en la voz cuando sabes que puedes perder a alguien para siempre. Esa furia impotente cuando te obligan a aceptar lo inaceptable. Instantes después, Iván me encontró en el pasillo. Me observó en silencio, con el rostro marcado por la tensión. Supe que había oído mi conversación con Claudia. Me preguntó si era cierto, si su padre había mostrado alguna señal. Dudé por un momento, pero no podía seguir callando. Le conté todo, cada movimiento, cada mirada, cada lágrima. Él no dudó, no me cuestionó, me pidió ayuda, me rogó que no me rindiera, que siguiera atenta, que él necesitaba saber aunque fuera un mínimo cambio. Me dijo que yo era sus ojos ahora, que solo alguien como yo, con acceso diario y sin filtros familiares, podía notar lo que otros no veían. Yo quería decirle que ya lo había visto, que ya había ocurrido, pero sabía que no serviría de nada sin pruebas. Claudia me había advertido, no toleraría una palabra más, y, sin embargo, frente a los ojos desesperados de Iván, supe que debía seguir adelante. Desde ese día, cada noche me quedaba en la habitación más allá del horario. Le leía, le hablaba, le contaba historias de mi infancia y de mi madre. Le ponía música suave. Jazz, boleros antiguos, fragmentos de Bach. Todo lo que pudiera estimular sus sentidos sin agobiarlo. Llevé álbumes de fotos antiguas que encontré en la biblioteca del despacho. Le describía las imágenes con detalle, las sonrisas de sus hijos de pequeños, las vacaciones junto al mar, los cumpleaños rodeados de globos. Me fijaba en su rostro mientras hablaba, buscando un parpadeo, un gesto, un temblor. Y una noche sucedió otra vez. Sus ojos se movieron. Primero sutiles, apenas una vibración del párpado. Luego, más firmes, siguiendo lentamente las páginas del álbum. Sentí que el alma se me escapaba por la boca. Estaba reaccionando, estaba viendo. Era imposible negarlo. Corrí a buscar a Iván. Él llegó corriendo, agitado, lleno de esperanza. Le mostré las fotos, repetí los gestos, pero nada. Eduardo no se movió, ni una pestaña, como si se hubiera cerrado por dentro justo en el momento más necesario. Iván me miró con decepción. No me dijo que mentía, pero ya no me creía con la misma fe. Y esa pérdida de fe dolió más que cualquier grito. Durante los días siguientes, Claudia intensificó el control. Me asignaron una supervisora. Mis tareas se limitaron a lo estrictamente técnico. Iván venía cada vez menos. El ambiente se volvió espeso, como si todos estuvieran esperando el final. Pero yo no podía rendirme. Seguí hablando con él. Seguí leyendo, cantando, describiendo imágenes, rozando su mano con mis dedos cada vez que podía. En las noches, cuando nadie me veía, me quedaba junto a su cama, solo para sentir que no estaba sola creyendo en él. Hasta que la noche más inesperada de todas, lo imposible volvió a suceder. Eduardo lloró otra vez. Eran casi las 5 de la madrugada. La ciudad dormía envuelta en una niebla suave que apenas dejaba pasar la luz de las farolas. Dentro de la habitación, el aire era denso. Solo el sonido del respirador y los pitidos rítmicos de los monitores rompían el silencio. Yo estaba sentada en la misma silla de siempre, con la cabeza apoyada en el brazo del sillón, luchando contra el sueño. El álbum de fotos reposaba abierto sobre mis piernas, en la misma página de siempre. Una imagen de Eduardo alzando a Iván, cuando era solo un niño, en una playa llena de sol
y espuma. Fue entonces cuando sentí un cambio. Abrí los ojos lentamente, confundida. Al principio no entendí lo que me había despertado, hasta que vi la lágrima, otra, solitaria, limpia. Descendiendo con lentitud por su mejilla, me incorporé de golpe. Mi corazón comenzó a latir con violencia, como si quisiera romper mis costillas. Me acerqué con cautela, mis manos temblorosas. Entonces lo vi. Sus labios se movían. No emitían sonido, pero estaban intentando formar palabras. Y sus ojos, aunque cerrados, temblaban bajo los párpados como si estuviera atrapado en una pesadilla que al fin comenzaba a desvanecerse. No pensé, no esperé. Tomé su mano y sentí un leve apretón, débil, pero real. Y esta vez no me iba a quedar sola con la verdad. Encendí el móvil. El nivel de batería era bajo, pero suficiente. Grabé, tomé fotos, documenté cada detalle, las lágrimas, el temblor de los párpados, el movimiento de los dedos. No dejaría que me llamaran mentirosa otra vez. Cuando amaneció, Claudia entró a la habitación. Me encontró sentada al borde de la cama con la mano de su padre entre las mías. Me miró con esa frialdad calculada que ya conocía bien. Me preguntó por qué había vuelto a desobedecer. Yo no dije nada, solo le mostré la pantalla del teléfono. Al principio no reaccionó. Miró con expresión neutra, pero al ver el vídeo, su rostro cambió. La incredulidad se dio paso al asombro, luego a una emoción tan contenida que parecía dolerle. Se acercó lentamente a la cama. Tocó la frente de su padre con una ternura que nunca antes le había visto. No dijo nada, pero por primera vez no dudó. Minutos después, Iván llegó. Le contaron, vio las pruebas, no intentó disimular las lágrimas. Abrazó a su hermana, quien se quedó rígida por un instante, y luego se rindió al abrazo. Algo se quebró entre ellos, algo que quizás nunca se había permitido sanar. Vinieron los médicos. El doctor que tantas veces me había mirado con escepticismo, ahora me miraba con respeto. Las pruebas se repitieron. Esta vez, los datos coincidieron con lo que mis ojos ya sabían. Eduardo estaba saliendo lentamente del estado vegetativo. No era un milagro, era ciencia, era paciencia, era fe y era amor. No me despidieron, al contrario. Claudia me pidió que siguiera siendo la enfermera principal del equipo. Iván me dio las gracias sin palabras, con una mirada que lo decía todo. Los días siguientes fueron un torbellino de actividades, ajustes médicos y visitas emocionales. La habitación antes helada se llenó de flores, música suave y, sobre todo, esperanza. Unas semanas después, cuando Eduardo pudo abrir los ojos completamente por primera vez y su mirada se cruzó con la mía, sentí que todo el dolor, todas las noches de insomnio, todos los momentos en que dudé de mí misma habían valido la pena. Sonrió, apenas, pero lo hizo, y esa sonrisa fue mi mayor recompensa. Mi madre aún luchaba en el hospital, pero ahora yo tenía una estabilidad que me permitía cuidar de ella como se merecía. Y algo más, una certeza inquebrantable de que, a veces, la fe silenciosa de una sola persona puede cambiarlo todo. No busqué gloria, solo quise hacer lo correcto. Y esa noche, en aquella habitación donde todos habían dejado de creer, una lágrima cambió el destino de una familia.